Muy buenas tardes a todos y todas. Qué gusto saludarlos en esta tarde de martes con este panel de egresados de nuestro programa de alta gerencia internacional, un espacio en el que queremos conversar sobre un tema tan relevante para los directivos y que seguramente o esperamos que se sientan identificados y que también en esta conversación de doble vía nos puedan ustedes también los asistentes y participantes a complementar esta conversación sobre los retos y aprendizajes de la pandemia, una visión gerencial. Lo que queremos también con este espacio, aparte de este objetivo principal, es que quienes nos acompañen también nos cuenten parte, nuestros egresados nos van a contar parte de esa experiencia vivida en el programa de alta gerencia internacional, para que quienes están pensando en iniciar este proceso formativo, pues se puedan sumar también a esta nueva cohorte que está próxima a iniciar. Quienes nos acompañan en este panel el día de hoy está María Patricia Viaña. Ella es gerente y socia de la firma Nicolás Pareja y Asociados. Ella es administradora de empresas de la Universidad de Cartagena, con estudios en alta gerencia internacional de nuestra universidad y formaciones complementarias en desarrollo directivo y finanzas. Lleva 6 años en el cargo actual, liderando esta firma de abogados altamente reconocida en Cartagena. Así que no es sino ver la vista que tiene María Patricia. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias Jaime por esta invitación tan linda y qué rico encontrarnos nuevamente. Juan David y Carlos, encantada de verlos. Muchas gracias, María Patricia. Seguimos, nuestro segundo panelista es Juan David Chávez. Él es Country Manager de E2E Nearshore Solutions. Él es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, especialista en automatización industrial del TEC de Monterrey, con estudios complementarios en finanzas empresariales, mercadeo, negociación, comercialización internacional, manejo de grandes cuentas, servicio al cliente y análisis de procesos. Ha tenido experiencia como gerente general, gerente comercial, consultor empresarial y empresario. Juan David, bienvenido, gusto en volver a verte y gracias por aceptar esta invitación. Jaime, buenas tardes a todos, a mis compañeros panelistas. Pues me siento muy honrado de la invitación y eh, bueno, espero tengamos una charla amena para todos. Así será, eso estoy Muchas seguro. gracias. Gracias, Juan David, por estar acá. Y nuestro tercer panelista es Carlos David Vargas. Él es el gerente general de Plaspel, empresa fundada en 2013 por él. Es una empresa de empaques de plástico y papel con la que ha atendido el mercado de empaques secundarios para grandes compañías industriales y de empaque de alto valor agregado para punto de pago para el sector comercio basado en lean manufacturing y altos estándares de calidad, consolidándose como un gran empresario en este sector. Carlos, gracias también por aceptar la invitación y bienvenido a este panel. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. A Juan David, a María Patricia, volverlos a ver es un placer y espero que sea una charla amena. Bueno, le voy a pedir a los panelistas que encendamos y mantengamos la cámara encendida durante esta conversación, y antes de dar inicio al panel como tal, pues hacerles una recomendación también a los asistentes. Les pedimos mantener los micrófonos cerrados durante este espacio y las dudas les pedimos por favor enviarlas a través del chat. Antes de entrar en materia con nuestros tres panelistas, que seguramente es lo que ya los más de 40 asistentes están aquí atentos a escuchar, les recuerdo que esto es una invitación que hacemos desde el programa de alta gerencia internacional, el programa pionero y líder en la formación de altos ejecutivos en el país. Ya son más de 50 años de tradición e historia de este programa entre el empresariado colombiano, y pues un reconocimiento muy importante a quienes llevan este sello en su hoja de vida. Lo que buscamos principalmente en este programa es fortalecer y actualizar a los directivos en esas herramientas y conocimientos requeridos para afrontar los retos presentes y futuros de las organizaciones, como lo vamos a vivenciar hoy con nuestros tres panelistas, y sobre todo tener una actualización en estos momentos de tanta coyuntura e incertidumbre por la situación que vivimos, pues es de gran valor para los directivos y gerentes de las organizaciones. Es un programa que tiene una duración de 238 horas, que son más o menos unos 8 o 9 meses de duración en el año, y cuenta con una salida internacional que desarrollamos a una escuela de primer nivel en España para fortalecer las habilidades de estrategia, las competencias de estrategia, liderazgo e innovación.
Eso es parte del panorama general, no quiero detenerme mucho acá para que quienes estén interesados más adelante podamos conversar, pero tenemos 3 bloques muy importantes: estrategia gerencial, habilidades y conocimientos gerenciales y las capacidades técnicas, para que se lleven esa visión holística de las organizaciones actuales y un panorama muy actualizado y pertinente para la situación que estamos viviendo. Estos son algunos de los profesores que tenemos en el programa, profesores nacionales, internacionales, tanto muy expertos en la investigación y en los procesos de consultoría empresarial, pero también profesores con una gran experiencia en el sector real, y que esa mezcla hace que la magia del programa realmente surja en las sesiones y que ustedes se puedan llevar todo el valor agregado, no solo por lo que ellos tengan para entregar, sino por esas conversaciones de primer nivel que surgen por el perfil de las personas que llegan a esta formación. Así que desde ya, pues la invitación nuevamente abierta. Iniciamos el próximo 21 de mayo la nueva cohorte de alta gerencia internacional. Con esa pequeña introducción, pues quiero que empecemos a conversar con nuestros invitados. Aquí los voy a dejar en el panel de una vez para que nos veamos los 4 en esta conversación. Creo que no me había presentado. Yo soy Jaime Marín y actualmente dirijo los programas abiertos de educación ejecutiva, entre los que se encuentra Alta Gerencia Internacional. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y lo que nos trajo a esta conversación, y vamos a ver es una autoevaluación lo que vamos a hacer hoy sobre este proceso tan difícil, y yo creo que esa es la palabra, de lo que surgió desde ese momento en que dijeron hay cuarentena por la pandemia en Colombia, y al momento de hoy, en el momento en el que estamos. Entonces, la primera pregunta para ustedes, y voy a dejar que quien quiera me levante la mano para ver quién se aventura a ser el primero en responderla, y es: como directivos y como gerentes, ¿cuál fue el principal desafío que tuvieron que afrontar en este año? Puede ser al momento, puede ser en la mitad, o en este momento, pero ¿cuál consideran ustedes que ha sido ese principal desafío que han tenido como directivos y gerentes en sus organizaciones? ¿Quién quiere empezar la conversación? Juan David, listo. Estás en silencio. Ah, sí. Las damas primero, si no por cortesía, pues Ay, gracias, me Juan, encantaría. gracias. José Patricia, adelante. Bueno, tomo el turno. No, pues buenas tardes a todos, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar acá con este equipo tan privilegiado y pues con el que tengo tantos recuerdos tan gratos. Ante la pregunta, Jaime, pues, ¿cuál fue el principal desafío que tuvo que afrontar durante este año de pandemia desde el punto de vista gerencial? Yo tengo 3. El primero, pues, fue en realidad tomar conciencia que definitivamente eran nuevos y complejos tiempos. O sea, todo lo planeado a la fecha definitivamente se fue al piso. Aunque algunos no quedaban sin piso, era necesario que reevaluáramos y ponerle un nuevo techo de meta. En segunda medida, pues, convencerme de que lo que quería mi corazón, pues, no era, sino que lo que decía en mi mente tenía que tener un proceso de reflexión, y que lo que comenzábamos a vivir, este proceso de pandemia, lo que comenzábamos a vivir no era algo que iba a acabar pronto. Ya tenemos un año largo de pandemia y pues definitivamente tenemos que prepararnos para un tiempo un poco más extenso del que quisiéramos tener. Y pues en tercer lugar, pues además de gerente, pues soy también esposa y madre, y tenía que tomar decisiones prontas con la familia y con el equipo de trabajo de la empresa, pues no solo para adaptarnos al inesperado cambio en nuestras vidas, sino también para que en lo posible nosotros no perdiéramos el equilibrio, pues mi esposo y yo, pues que es el fundador de la firma, del hogar, y a la par subsistiera el negocio, preservar también la estabilidad de las familias de los empleados y asociados que estaban bajo pues la dirección nuestra, que en realidad ha sido el soporte, y creo que mis compañeros van a estar acorde con esto. O sea, el soporte de las empresas definitivamente es el equipo humano. Entonces, esos son mis 3 desafíos que tuvimos que afrontar durante este año de pandemia, que lo seguimos afrontando.
Muchas gracias, María Patricia. Voy tomando nota y luego vamos recapitulando ciertos aspectos que empiezan a mencionar. Juan Correcto. David, como había levantado la mano y soltó la palabra, ¿no? O sea, Sí, dale, sí. Juan David. Bueno, yo creo que tenemos dos periodos diferentes y pues para mí coincidió el primer periodo y justo un cambio laboral entre el primero y el segundo periodo. Yo hablaría del primer periodo. eh, hay un reto muy grande y es que nos metimos en las casas de todo el mundo, sin un coaching de por medio, sin un proceso corporativo de ajuste ni nada. Y ese nos metimos en las casas, quiere decir, están las familias, todo el mundo está en el mismo entorno, está la dinámica del hogar, todo convergió sin ningún tipo de preparación. Entonces eso obligó a construir un nuevo modelo sin planeación corporativa, un nuevo modelo de funcionamiento que permitiera trabajar, pues, yo digo que principalmente sin control de horarios, eh, privilegiando los objetivos, privilegiando, pues, digamos, el alcanzar las metas de gestión, pero sobre todo desarrollando una enorme conciencia sobre los demás miembros del equipo y a la vez desarrollando el sentido de todos nos vamos a apoyar, todos estamos para apoyar a quien lo necesite. Una red digamos, se creó a través de toda esta pandemia un tejido social muy interesante que creo que es lo más importante para resaltar. Lo segundo, desarrollar una clara eh, o sea, la habilidad de demostrar gratitud para quienes se la estaban jugando día a día dentro de la organización. Esta era una organización industrial donde todo el mundo estaba haciendo un gran esfuerzo, pero hubo algunos que tuvieron un esfuerzo adicional, importante, etcétera. Entonces, el poder desarrollar ese sentimiento y esa facilidad de expresar la gratitud fue otro punto donde se trascendió el esquema corporativo tradicional. Eh, y pues en últimas, un gran resultado de compañía en el 2020, con un crecimiento de 40%, fue gracias al esfuerzo colectivo, no a decisiones individuales de índole gerencial, sino al poder consolidar esa convicción a nivel de grupo de trabajo, de todos nos la jugamos por todos. En esa primera etapa. En la segunda etapa creo que viene un reto diferente, porque esta segunda etapa, como decía María Patricia, ya tenemos la conciencia de que se va a quedar, ya empezamos a entender cómo es la nueva realidad y tenemos que empezar a leer el entorno para poder adaptar las organizaciones a un trabajo con virtualidad que va a seguir existiendo, a poder encontrar nuevos ingredientes en la trayectoria de los funcionarios a través de la organización. Y cuando hablo de la trayectoria es cómo va a ser la experiencia de las personas en la organización. Y eso va a implicar revisar modelos de toma de decisión, modelos de liderazgo, aumentar los niveles de participación, cómo manejar las interacciones para mantener ese tejido social vivo. Entonces, hay temas que son retos importantes. Cuando llegan nuevos miembros al equipo, ¿cómo vamos a transmitir la cultura de compañía? ¿Cómo vamos a crear una nueva cultura de compañía a partir de la virtualidad? Entonces, esta segunda etapa, si bien puede ser igual de retadora a la primera que estábamos pues, buscando garantizar la supervivencia del negocio porque había mucha incertidumbre, ahora vamos a movernos en un ecosistema de mucha incertidumbre. Y ahí es donde está el esfuerzo y el reto. Súper, Juan David. Cuando mencionas un tema muy importante y es que la incertidumbre, pensé que la ibas a eliminar, pero veo que la mantienes y pues ahorita hablamos del tema de Claro. incertidumbre. Carlos, digamos aquí, también para los participantes, es importante que aquí hay dos visiones muy interesantes. En el caso de María Patricia y de Carlos, pues desde esa visión empresarial, porque como empresarios, quiero decir, porque finalmente pues ellos son los dolientes, dueños de su organización, velan por ellos, y Juan David pues está en una visión también importantísima donde está su rol del cumplimiento de las exigencias de una grandísima empresa y sobre todo pues en este sector de las telecomunicaciones y la tecnología. Entonces, también quiero que se vean y que
y que los espectadores sientan esa complementariedad de las visiones, que muchas veces los empresarios dicen, no, es que yo cuando me comparan o cuando yo estoy en escenarios con la persona que está en una empresa normal, no, miren que muchas veces tienen puntos en común, soluciones que de una o de la otra parte pueden ayudarme a mis problemas, y por eso quisimos tener estas dos visiones en este panel. Solo quería complementarlo. Y Carlos, adelante con ese desafío que has tenido en este año de pandemia. Claro, y yo creo que esa es una gran enseñanza de la pandemia, ¿no? Que nos dimos cuenta que no hay nada, que no hay compañía grande ni pequeña, porque las compañías grandes sufrieron casi igual que las pequeñas y hubo unas pequeñas que les fue mejor que a las grandes. Entonces, pienso que aprendimos a que no hay nada fijo, y un poco complementando lo que dicen mis compañeros es el tema de la planeación, ¿no? Pensábamos que planear a corto plazo era un año y nos dimos que un mes era demasiado. Nos dimos cuenta que un mes era demasiado tiempo porque en un mes nos cambió la vida. Entonces yo, pues, aparte de todo nuestro dilema familiar, estar encerrados, todo eso, lo que conllevó y todavía conlleva mucha gente, pues, gracias a Dios yo por mi trabajo pude seguir trabajando, nunca paré, pero el tema familiar se volvió un tema demasiado importante en la gestión de nuestras empresas, ¿no? Y eso, digamos que nunca lo tuvimos en cuenta. A veces nosotros los empresarios a veces nos damos cuenta de la importancia que es esa parte, y nos aprendimos a entender que eso era gran parte de la productividad y a tratar de cultivarla. Y vuelvo y repito, la planeación se nos volvió una cosa casi del día a día, ¿no? Y aprendimos para eso. Súper, súper, Carlos, y a los tres por esta intervención inicial. Y yo aquí quiero atravesar el programa de alta gerencia porque sí me causa mucha curiosidad, y creo que eso también para los asistentes es como un programa que está enfocado en, digamos, en buscar dar esa actualización. Ustedes que terminaron en 2019, lo realizaron en 2019, ¿cómo sienten que el programa de alta gerencia internacional les ayudó para afrontar esto? Tengo 2, 4, 6, 8, como 10 desafíos que alcancé a anotar de lo que ustedes mencionaron. ¿Cómo sienten que el programa les aportó o les apoyó para solventarlos y llevarlos digamos, de la mejor manera? Porque veo resultados muy positivos como el de Juan David en el crecimiento. Pues entendería que Carlos y María Patricia pues siguen con sus empresas, pues Carlos lo veo ahí en su organización. Entonces, ¿cómo el programa les ayudó en esto? Y no sé quién quiera empezar. De pronto empecemos al revés, Carlos, Juan David, y cerramos con María Patricia. Pues Jaime, a mí el programa me ayudó a tumbar unos paradigmas que antes de la pandemia, y me ayudaron gracias a la pandemia, yo creía que no era importante. Mi negocio es B2B, es negocios de grandes empresas. Yo pensaba que, por ejemplo, la parte digital no era importante, y en la pandemia se volvió muy importante. Y gracias al programa, pues, estaba preparado para poder afrontar el reto. Un reto que pensé que nunca iba a tener que afrontar y me tocó afrontarlo. Entonces, para mí eso, y también lo que decía antes, la parte de recursos humanos, que a veces como empresarios tendemos a no pararle muchas bolas al tema. Este programa nos ayudó a entender que eso era importante, y tuvo mucho más relevancia en estos momentos de pandemia. Yo creo que eso fue lo más importante del programa para mí. Súper, Carlos. Muchas gracias, Juan David. Bueno, son varios temas. Yo creo que lo más importante dentro del programa es que a través de la interacción, tanto pues, con los profesores como con los compañeros, o sea, tú lo mencionaste, Jaime, hay una dinámica de interacción, trasciende el programa formal de aprendizaje académico, digamos, el programa de enseñanza académica, y esta disertación permanente, el entender y aprender de los diferentes modelos de toma de decisión, las diferentes competencias que tiene cada uno dentro de su rol, las perspectivas, generan
pues un crecimiento personal y enriquecen mucho la aproximación que uno tiene a la problemática del día a día. Yo creo que lo más importante que yo personalmente me llevé de alta gerencia fue la capacidad de crear contracultura, la capacidad de romper paradigmas, entender que el éxito está más allá de lograr objetivos y se centra a través de lograr el crecimiento y los objetivos individuales de las personas de forma integral, no el objetivo trazado dentro de un business plan, sino entender cuál es el plan de vida, entender qué está buscando y poderse alinear con eso y lograr crear un entorno de desarrollo colectivo, que en últimas es lo que hace crecer una organización. Entonces, realmente ese tipo de conocimientos blandos son los grandes aprendizajes que yo tuve. Qué interesante también lo que mencionas, Juan David, y vemos también en la complementariedad. Carlos nos hablaba mucho de la parte técnica, y del conocimiento, y Juan David lo une con esa parte de habilidades y más desde el ser que pues finalmente enmarcan a toda la formación. Y es muy interesante ver esto cómo ha complementado dependiendo del rol, del momento de vida, de la situación, pues ciertos elementos cómo salen más a flote que otros, o porque posiblemente ya hemos desarrollado más un lado que el otro y pues empiezan a aflorar ese tipo de temas donde pues sentimos que tuvimos más, nos aportó mucho más la formación. María Patricia. Sí, miren, a mí me pasó algo curioso. O sea, en mi caso, yo plantearía esta pregunta como, no es cómo puede ayudarte el programa de alta gerencia, sino más bien en cómo me ayudó, o sea, desde el punto de vista personal. O sea, de manera increíble, no sé, para mi fortuna, no sé, justamente antes de entrar a la pandemia, en el 2019, a través de todas las memorias, de todas las notas que había pues hecho una relación de todo eso, se me dio por proyectar hacer un proyecto, un informe para mi equipo de trabajo que lo llamé Tendencias de Innovación en el Ámbito Jurídico. Todo eso fue producto de lo aprendido durante el curso, el programa de alta gerencia. Ese informe, ese proyecto, desde 2020, abril de 2020, lo vengo poniendo en práctica. O sea, ha sido mi guía para eso. O sea, la idea pues era implementarlo o sea, a partir de febrero, donde se había terminado una asesoría que estábamos recibiendo, pero increíblemente todo lo que se había aprendido en todos los ámbitos, o sea, yo se los muestro y parece una cosa de fortuna, o sea, fue algo glorioso para mí. Y yo le decía a Nicolás, mira, o sea, increíble, ahí lo tengo plasmado, ese es mi guía, paso a paso, ha sido una gran ayuda, de verdad, o sea, todo lo aprendido y rescato mucho lo que dice Juan David, la parte de hacer contracultura y ir muy de la mano de las habilidades blandas, de la inversión en tecnología, pero en paralelo, detrás de cada computador, detrás de cada red, hay una persona que hay un ser humano que tiene una gran inversión y esa gran inversión la maneja a través de un criterio formado que pues hay que ponerlo a producir. Entonces, de esa manera fue para mí una gran fortuna, de verdad. Pero súper práctico, o sea, Sí. de verdad María Patricia cogió los puntos y los llevó a la realidad de manera Sí, inmediata, y eso sí. me parece muy interesante porque es parte de los atributos que siempre hemos querido tener como lanza en el programa, y es que los conocimientos puedan ser muy aplicables y en su día a día y sin prever lo que se venía, porque pues la planeación de Carlos al año, al mes, ahorita tal vez a la semana, pues eso creo que nadie lo tenía tan en su radar, y pues nos alegra que ustedes nos puedan compartir como un programa que pues estuvo pensado para la realidad en la que estábamos en 2019, pues de alguna manera les haya permitido afrontar esos desafíos con los que se han venido pues encontrando en este año. Esta pregunta, la que viene, y ustedes han conversado parte de ello, pero ¿cuál ha sido esa capacidad y ese conocimiento o habilidad
gerencial, directiva o como persona que ustedes han podido desarrollar en este tiempo y que posiblemente no sabían que tenían o que les tocó potenciar porque pues esta situación lo pone a uno en otras condiciones, en otros ambientes, en otros espacios, en otras dimensiones de trabajo. ¿Cuál consideran? Y si quieren me pueden contar también la personal en la casa. ¿Cuál fue esa capacidad nueva que llegó a sus vidas? ¿Dónde se fortalecieron? ¿En la cocina, en la comida, en hacer tareas con los hijos? Entonces, la personal, si me la quieren compartir o no la quieren compartir, y esa capacidad de habilidad gerencial que de pronto despertó en ustedes en este año. Empecemos con Juan David, María Patricia y Carlos. Bueno, listo, pues primero voy a hablar de lo corporativo. En lo corporativo yo ya toqué esos puntos que son, más que una nueva habilidad, creo es darle relevancia y traerlo a la agenda como parte integral de la agenda gerencial, la flexibilidad, la empatía y la gratitud. Creo que son elementos que hoy en día son fundamentales y como cuando hablaba yo de transgredir modelos, se trata muchas veces de incluso uno de poner en tela de juicio modelos aprendidos o modelos corporativos o modelos de toma de decisión que son tradicionales. Y estos tres elementos son muy importantes. Creo que algo nuevo, porque en el 2020 fue algo trascendental, la capacidad de inspirar. La capacidad de inspirar en momentos de altísima incertidumbre, en momentos de miedo, en momentos de tener el negocio patas arriba, con todos los indicadores en contra o con muchas dificultades, poder construir una visión donde todos estábamos caminando hacia el mismo lado. Y es una construcción colectiva, no es una construcción individual, pero de pronto esta posibilidad de inspirar creo que es uno de los nuevos elementos que me aportó la pandemia. Pero mira que, volvemos al tema, puede que ya estuviera en ti, pero seguramente esta circunstancia hace que se potencialice o que necesita salir sobre todo en los directivos y gerentes que pues, son los que tendrían que llevar sobre todo esa lanza y esa batuta para que todo saliera bien. Y Muy un gran, bonito perdón, y el una cosa que mensaje. se me Dime, Juan David. escapaba, un gran aprendizaje, aprender a mostrarse vulnerable, porque la visión generalizada de los cargos directivos es que son infalibles y todos se lo saben. El aprender a mostrarse vulnerable y que eso no está mal, para un equipo de trabajo es magnífico. Es magnífico porque construye confianza y construye relación. Entonces, desde esa perspectiva creo que un gran aprendizaje. Sin alta gerencia posiblemente no se atrevería uno a hacerlo así. Eso me suena a Chucho. Pues, Muy bien, María Patricia, Sí, en tu caso. sabes que te complemento, Juan David, con la parte de empatía. La empatía en ponerse en los zapatos de los demás, del equipo humano. Y yo creo que se reaprende a conocer a tu equipo humano, a descubrir esos talentos ocultos que hay en cada persona, a conocer un poco más de la línea de ese directivo, a conocer a sus familias, a conocer qué más necesitan, porque una de las habilidades del gerente es un poquito anticiparse a esas decisiones que de pronto ponen en juego tu necesidad inmediata, más bien ir más allá. Esta incertidumbre y el saber que todo puede pasar, te da la capacidad de poder ver un poco más allá, a nivel corporativo y a nivel personal. Entonces, esa capacidad de poder descubrir y a través de la empatía, a través del agradecimiento y de la generosidad. Y en la casa, María Patricia, Juan David no me contó. yo me la Miércoles, salté. mira, mi caso es particular porque yo manejo, pues, manejo la oficina, manejo en mi casa, pues, todo lo que, o sea, tengo diferentes frentes y ponerlos todos en un solo bloque no es fácil. La gente dice, bueno, pero tu esposo es el director, y yo sé, ok, es el director, yo manejo la parte administrativa, pero las reuniones regulares, la capacidad de anticiparse, poder anticiparse es muy importante.
y yo diría la comprensión de que todo puede ser posible. Si ocurrió una pandemia, puede ser posible todo, o sea, no estamos exentos de nada, exentos de cualquier cosa. Entonces, ver diferentes escenarios, plan A, plan B, plan C, y visionarlos como unas alternativas posibles. Así fue. Muy bien. Gracias, María Patricia. Juan David, ¿cuál fue tu superpoder en la casa? Pues yo creo que desarrollamos este estar de todos, pues en la que estábamos, y fue un momento muy interesante porque una parte estuvimos solos, mi esposa y yo, ya pues estamos, ya las niñas, cada una en sus propósitos de vida, aprender a disfrutar unos espacios donde pues en un momento dado podía hacer cocinar, en otro podía hacer ver televisión, etcétera, pero como desarrollar unas dinámicas de interacción en donde no se generara cotidianidad. Después de un año uno puede hablar de seguir pues en un punto en el que no se ha caído digamos, en una cotidianidad. Al principio creo que todos pasamos por la etapa del chef, de hacer y cocinar y 20 platos, y terminamos en en la del arroz con huevo, cuando ya uno no quería cocinar. Entonces creo que todo eso ha sido parte de la construcción de esta nueva dinámica, de generar espacios de trabajo, de generar espacios de interacción, generar espacios de diversión, o sea, ha sido interesante, muy interesante. Y Juan David, eso está supremamente unido a lo que han hablado los tres sobre el tema de la persona, ¿no? De siempre reconocer que detrás del computador, siendo gerente, directivo, el cargo que ocupe siempre, pues es una persona la que está allí, y ese Sí, equilibrio supremamente relevante de mantenerlo, pues para poder seguir con los retos que laboralmente pues se mantenían. Hay que tener ese equilibrio también pues en nuestros hogares y en nuestra vida personal. Carlos, sí. en tu caso, ¿cuál fue esa capacidad, habilidad que como gerente directivo descubriste o potenciaste pues en esta circunstancia? Sí, al igual que mis compañeros, de acuerdo, pues en mi parte, yo aprendí que detrás del número está la persona y que si uno no trabaja en la persona, no va a dar el número. Y eso para mí fue el gran aprendizaje de este programa. Pero una cosa muy valiosa además fue poder compartir con otros empresarios, que a veces nosotros como empresarios nos encerramos mucho en el mundo, pensamos que lo que vivimos es único, que nadie más pasa por esto, y abrirse al mundo y ver que no importa en qué sector estés, vivimos algo parecido, haber Mm. entendido que nuestros compañeros nos digan, mire, yo viví por esto, hice esto. Eso fue muy valioso porque me enseñó a mí pues, que no somos únicos, ¿no? Que lo que vimos es muy común y que podemos retroalimentarnos de nuestros compañeros, y para mí eso fue muy valioso. Carlos, y después de tomar eso, y si mira la radiografía del Carlos pensando ya más en este presente, hace un año al Carlos, el empresario y el gerente de febrero, a Carlos, el de abril, en este momento, en este panel, ¿qué ha cambiado en Carlos como gerente y directivo? O sea, en este año de pandemia, ¿cuál sientes que ha sido ese cambio tan, digamos, que tú dices, wow, o sea, sí siento que pues estos retos me han transformado como gerente y directivo? Y sin ánimo de ser repetitivo, pues es el tema de haber entendido la importancia de tener en cuenta a la persona en mi gestión. O sea, que sin la persona no va a haber gestión. Entonces, eso para mí ha sido fundamental, porque antes de este programa, pues para mí en especial, era solo números. Entonces, si no había un número, no había gestión. Ya entiendo que para que haya número, tiene que haber persona y hay que gestionar la persona. Bueno, ustedes han tocado a la persona, y me parece muy importante, pero qué bueno que eh, nos enfoquemos en ese tema y demos también a los participantes parte de esa experiencia que ustedes han tenido sobre el manejo de personal y sobre esa experiencia en este año tan difícil.
Entonces, no sé, algo que nos pueda contar cada uno sobre cómo ha sido esa gestión de la persona, ¿sí? Entendiendo, digamos, en ese panorama que los tres han planteado y es, no pensemos solo en la persona como el colaborador, pues que tiene que cumplir unas funciones, unas responsabilidades, cumplir la meta. Para ustedes, ¿cuál ha sido que ustedes dicen que qué bonito que yo hice esto? Perdón, el citófono hace parte de la casa, de la nueva realidad. Entonces, la pregunta es puntualmente cuál ha sido o qué recomendación le podrían dar a las personas que están hoy conectadas, a decir, así yo gestioné a las personas y a mi personal y a mis colaboradores en este tiempo y siento que es una buena práctica que les puedo compartir en este escenario y que me sirvió para cumplir lo que tenía pensado o para lograr lo que teníamos en mente. Quien quiera empezar, pues me levanta la mano y le doy la palabra. Listo, Carlos. Yo me aventuro. En mi caso personal, y más que hablando de la persona, porque sé que mis compañeros me van a complementar, yo lo que tendía mucho era a poner el objetivo a las personas muy específico sin tratar de explicarle cuál es el objetivo de la empresa. Porque creo que todos fallamos en eso, ¿no? Y lo que me enseñó esto, y en especial un curso de estrategia, es que es importante que todos entendamos cuál es mi rol en la estrategia para poder llegar a lo que quiere la gerencia llegar. Y cuando logré sincerarme y no esconder, porque a veces tendemos a esconder, entonces yo no quiero decir cuál es la rentabilidad, ni quiero decir usted cómo va a participar en esto, pero me abrí y fui sincero y le dije usted va a participar en esto, el efecto fue abrumador. O sea, la gente se unió más a la estrategia que nunca. Carlos, y muy interesante ese punto tal vez de la transparencia y de abrirse a las personas, ¿cierto? Y decir, bueno, pues es que todos vamos para el mismo lado y si no me cuentan ni siquiera para dónde vamos, pues muy difícil que yo sepa mi contribución. ¿Cómo hiciste en este año, Carlos, entendiendo que la estrategia pudo haberse derrumbado, la planeación que traías, pues lo que tú bien decías, cambia cada semana, cada día? Entonces, ¿cómo pudiste adaptar esa visión que tienes de decir, bueno, quiero que todos se sumen a la estrategia, pero pues de pronto ya no había estrategia tan clara? ¿Cómo sientes que fue ese proceso en este año de pandemia? Yo creo que fue precisamente comunicando eso, ¿no? Comunicando a la gente, venga, nuestra estrategia ya no va a funcionar porque todo cambió y todos los meses está cambiando. Entonces, si no todos pensamos cómo vamos a cambiar la estrategia, no vamos a poder subsistir. Y la gente entendió que eso era importante. Entonces, para darles un ejemplo, yo soy una empresa de producción y la gente de la planta me estaba hablando del nivel del dólar, porque en algún momento les dije, el nivel del dólar nos va a afectar, tenemos que empezar a trabajar en productividad. Y alguien se me dijo, el dólar subió a 3.800, ¿qué vamos a hacer? Pero antes jamás se me hubiera ocurrido decirle a la gente, mire, el nivel del dólar es importante, por ende tenemos que trabajar en eso. Súper, Carlos, muy interesante y creo que eh, los participantes deben estar ahí tomando nota casi de esta clase porque realmente esas buenas prácticas cuando uno las ve implementadas y bajadas a la realidad pues de una empresa como es este caso, pues uno dice, eso puede ser un buen camino. A quienes recientemente se han conectado, les quiero recordar que estamos en el panel de egresados de alta gerencia internacional llamado Retos y Aprendizajes de la Pandemia, una visión gerencial. Nos acompañan María Patricia Viaña, gerente y socia de la firma Nicolás Pareja y Asociados, Juan David Chávez, Country Manager de E2E Nearshore Solutions, y Carlos David Vargas, gerente general de Plaspel, a las más de casi a las 60 personas que están conectadas. Gracias por estar con nosotros. Juan David, Juan David también me había levantado la mano ahí. Vale, entonces adelante. Bueno, alineado con Carlos, digamos que la primera etapa de pandemia en un tema industrial, dependiendo de una cadena de logística que se volvió crítica, tanto para poder entregar los productos a nivel internacional y nacional, como pues, poder tener las materias primas. Creo que uno de los puntos fundamentales fue poder generar una distribución de los procesos de toma de decisión con empoderamiento.
en las diferentes actores y gestionar de una forma mucho más organizada la toma de decisiones, pero cuando digo organizada no es pienso esto y usted tome la decisión, digamos que llegar al proceso de toma de decisión hacia acá, sino eh, definir quiénes tenían el conocimiento, la información y la visión, enriquecer eso con los diferentes actores y de forma colectiva como miembro de un equipo sentarse en un panel de discusión a tomar decisiones que podían en un momento dado representar el descalabro de la compañía. Y digo decisiones de esto y cito ejemplos como decisiones sobre compra de materia prima que tenían pues una inercia de 4 o 5 meses y en unos momentos, unos costos tan elevados que podían poner en riesgo el resultado financiero de toda la compañía y apostarla por ese concepto colectivo y ese digamos, esa visión eh, compartida. Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales y creo que es uno de los grandes aprendizajes de pandemia, el modelo de gerencia, y ahí entra también lo que dice Carlos, es entender cuáles son los objetivos, hacer partícipes, delegar responsabilidades y generar empoderamiento. Entonces, eso a la larga generó una velocidad en el proceso de compañía muy interesante. Entonces, ahí hay un punto clarísimo. Resalto objetivos claros. El poder otorgar a cada persona en su función el que sienta que tiene propósito, porque estoy siendo parte de un algo que es un objetivo común, lo llamamos estrategia de compañía, se vuelve fundamental. Y eso hace que todo el mundo digamos, haga su parte con una enorme convicción. Creo que por ahí es el mayor aprendizaje. Súper, Juan David. Creo que estamos muy alineados con Carlos en muchos frentes de esta línea de cómo fue ese manejo de personal, como todos rememos hacia el mismo lado, pues siendo muy transparentes, muy abiertos con los objetivos y pues entendiendo que si yo me siento parte de y tengo claro el propósito y lo que aporto desde mi rol y mi función, pues es muy probable que pues alcancemos más fácil el objetivo. María Patricia, estás en silencio. Totalmente alineada pues con Juan David y con Carlos. Para nosotros, como firma de abogados, por supuesto, lo que es asesoría denota una clara cercanía con nuestros clientes. O sea, la relación con los clientes más que nunca tuvo una meta de mayor cercanía, de mayor asesoría, acercamiento. ¿Qué pasó? Pues la visión gerencial, ese compartir y el poder distribuir las inquietudes en nuestro equipo de trabajo era necesariamente empoderar la propuesta de valor que estábamos llevando a cabo. Definitivamente el familiarizar de un momento a otro sin tomar decisiones particulares, solamente con la visión de los altos directivos, en este caso, no tiene tanto valor en estos momentos como el escuchar el backup de lo que están viviendo alrededor del equipo de nuestros colaboradores. Entonces, es muy importante para nosotros, ha sido muy importante esta pandemia de mucho aprendizaje. Nuestros colaboradores han sido fundamentales en el desarrollo y en el día a día. Esa necesidad de decirle a los clientes que hay que ocuparse del día, no preocuparse, sino ocuparse. Llamarlos, no esperar a que nos llamen, sino anticiparnos a esa necesidad de asistencia inmediata. Definitivamente familiarizar todo en el ámbito corporativo da muy buena estrategia y es un lineamiento pues que necesariamente hay que seguir adelante. Súper, muchas gracias a los tres
Solo quería complementar un tema. Hemos hablado de forma importante sobre el aspecto humano y de la importancia de comunicar, empoderar, delegar. eh, y esto viene acompañado también de hay una palabra que es un anglicismo, no tiene una traducción muy precisa al español, el accountability. ¿Por qué se hace responsable la persona? Y eso es la contraparte en todo este modelo de gestión, digamos, desde lo humano. Y es eh, el empoderamiento viene con una dosis de responsabilidad, pero de responsabilidad genuina y ahí se balancea la ecuación. Súper, muy interesante ese punto final, Juan David, que creo que Totalmente de acuerdo. cierra esta Así es. idea y esta conversación tan Sí. interesante de esos modelos de gestión que ustedes han implementado, que trabajaron sobre todo en este año de pandemia. Voy a ir con dos preguntas y la idea es que solo dos de ustedes por favor me la respondan, me levantan la mano quien quisiera. Entonces, la primera es, ¿cómo fue el proceso de reorientación de la estrategia, de los objetivos que ustedes tenían y cómo trabajaron en pro de alcanzar esos nuevos objetivos que se plantearon pues al momento de que sucedió esto? Porque estoy seguro que para todos cambió el panorama. Y gracias a Camilo que ya empezó a formular también preguntas, a quienes quieran empezar a formular preguntas, bienvenidas en el chat, que con estas dos preguntas pues vamos a ir dando cierre. Entonces, ¿quién quisiera hablarnos sobre esa reorientación de la estrategia y cómo fue ese proceso para, pues uno, para consolidarla y dos, para empezar a trabajar en ese cumplimiento de esos nuevos objetivos que se empiezan a trazar pues en un panorama tan incierto como el que vivimos desde hace un año? Yo te contesto, Jaime. Bueno, nosotros 16 de marzo nos encontramos pues miércoles, o sea, ¿hacia dónde vamos? Teníamos una estrategia. Yo les había contado el documento pues que se hizo. Eso fue muy importante, pero de todos modos no deja siempre de estremecer y de moverte el piso hacia dónde vas, cómo va a ser el movimiento de pagos de clientes, cómo nos vamos a sostener, o sea, cuál ya no era la visión a mediano o largo plazo, sino era a un plazo de un mes como mucho. Pues simplemente nos acogimos a las ayudas que había que hacer, y también la, las reuniones complementarias con nuestros equipos de trabajo fueron muy importantes porque nos fueron dando la guía. Definitivamente complementamos lo que habíamos iniciado desde el año anterior con la parte de transformación digital, y pensaría que lo más importante es que estamos trabajando como si ya la pandemia hubiese pasado. Estamos trabajando para una pospandemia que tiene que llegar, una pospandemia que debe desarrollarse a través de todo este tiempo, pero que en definitiva las herramientas que estamos utilizando ahora nos tienen que llevar a vivir esa pospandemia, o sea, prepararnos desde ya para esa pospandemia. Súper, María Patricia, muchas gracias. ¿Quién quiere de los dos, Juan David o Carlos, son esta pregunta? Bueno, Carlos ya se la sigo mandó a yo. Juan David. Ya, Juan ya, David. ya, ya lo conozco, ya conozco. Gusta que se habla, entonces. Ok, bueno, digamos que en la pandemia, primero en la lista, flujo de caja. El empezar a hacer una planeación financiera muy juiciosa, cuidando el flujo de caja de la compañía al máximo. Luego empezar a hacer un monitoreo muy cuidadoso de la evolución de cartera de compañía, desde el entendido que eso es un termómetro de cómo está la situación en el mundo de los negocios afuera, porque por teléfono todo el mundo te puede decir estoy bien, pero si se empieza a demorar en las facturas, pues de pronto la cosa no está tan bien. Entonces, ese monitoreo al detalle de la evolución de cartera y cómo se está moviendo, pues da una medición de clima de negocios. El tercero, estando en el mundo industrial, mantener el flujo de material a través del negocio, garantizando el suministro de materias primas. Eso implicó salir a buscar proveedores internacionales en lugares donde no hubiéramos considerado en un momento dado, y hacer compras arriesgadas
de materiales que posiblemente no se iban a requerir dentro de lo que era la planeación específica, pero que iban a ser un seguro y a la postre terminaron garantizando la continuidad de negocio en momentos de crisis porque la pandemia se alargó. Entonces, tomar decisiones arriesgadas, pero a la vez en el monitoreo del flujo de capital en el negocio, ser muy juicioso y como María Patricia, acogerse a todos los auxilios y hacer una planeación de reserva. Una planeación de reserva de cara a pues tener un colchón si llegase en un momento a apretarse el negocio. Entonces, fueron como los principales objetivos. Y en paralelo, cuidar al equipo. Cuidar al equipo genuinamente, cuidar es cuidarnos todos. Yo digo cuidarnos porque todos estábamos en la misma situación y pues conectarse y estar en el día a día con cada una de las personas con las que uno pudiera tener el contacto para saber cómo están, cómo se sienten, cómo es su dinámica. Si hay dificultades, no necesariamente las tendrían que comentar, pero que se tuviera la tranquilidad de poder manejar con flexibilidad la dinámica de trabajo versus tiempo personal, porque las situaciones fueron cambiando, tuvieron familiares enfermos, tuvieron situaciones dentro de la misma casa, entonces esto generó esa continuidad de negocio. Súper, Juan David, gracias por compartirlo. Carlos, como no participó, ya sí o sí hay que el primero en responder la siguiente pregunta y es, ¿creen ustedes que el rol de las altas direcciones, de los gerentes, de los directivos cambió, se transformó? ¿Y cuál, en caso afirmativo, cuál creen que debería ser el nuevo rol o la responsabilidad, por ejemplo, principal que deben tener los altos directivos de aquí en adelante? No estamos hablando para allá, de aquí en adelante, porque si se transformó es porque pues hubo un cambio importante. Entonces, Carlos, esta es pregunta de las sorpresas que van saliendo. Pero para mí, no, evidentemente se transformó porque el mundo cambió. Entonces yo creo que ya de pronto lo que pensábamos como directivos de rentabilidad, la parte de operatividad, pues de pronto no es tan relevante como hoy es la supervivencia. Entonces realmente somos más bien unos estrategas en cómo sobrevivir. Ya la rentabilidad no, no es la prioridad porque ni siquiera es muy difícil conseguirla. Entonces evidentemente nos volvimos de alguna forma un poco más operativos porque el mundo está cambiando tan rápido que si usted no está en la operación no es capaz de asumir el reto, ¿no? Entonces nos volvimos mucho más operativos, es lo que nos exige hoy el tema, a pesar de delegar y demás, la operatividad se volvió hoy uno de la gestión más importante de nuestra función, ¿no? Muy interesante esa visión, Carlos, de decir, bueno, ya bajemos un poquito las esferas, ¿no? Y si nos metemos en la operación no vamos a entender realmente hacia dónde nos vamos a ir. ¿Quién? Juan David o María Patricia, ¿quién quiere apoyar esta pregunta? Sí, yo aportaría adicional. Un momento. Estoy en un momento. Aportaría pues que el gerente ahora mismo es multioperativo. Tiene que estar en todo y para todo. O sea, una persona que sepa estar en todos los escenarios. El conocimiento pues, de su equipo humano tiene que ser supremamente importante, porque también depende mucho de las habilidades blandas de cada quien para poder desarrollar la propuesta de valor de cada una de las empresas. La habilidad de saber interpretar, como siempre, pues todo lo que son los estados financieros, pero saber interpretarlos a corto plazo, de tal manera que sea un mago para que el flujo de caja rinda lo suficiente y poder convertir ese flujo de caja en una herramienta muy, muy importante. Y bueno, del lado también de la innovación en todo sentido, innovación en todas las áreas de la empresa, una innovación que sea dinámica,
que esté constantemente ligada con el crecimiento personal. El crecimiento personal, o sea, si hablamos de innovación, de transformación digital, de herramientas digitales, estas tienen que ser operadas por personas que también estén culturalmente a la par de ese cumplimiento de esas funciones. Bueno, un multitasking, una persona multioperativa que ya no está arriba, está en todos, caminando por todos los pasillos, hablando, discutiendo, conociendo las necesidades de las otras personas. Porque aquí yo creo que la enseñanza es que todo el mundo tiene que dar algo, más allá de sus funciones. Lo que decía Juan David en algún momento, los comentarios, las sugerencias de cada quien hacen parte definitiva de la planeación estratégica, que debe ser muy dinámica y que se debe evaluar constantemente para pues, permanecer en la empresa. Súper, María Patricia, muchas gracias de verdad a todos por atender a estas preguntas, y quiero pasar pues, a algunas preguntas que nos han llegado al chat. Vamos a volver al tema de personas, ¿sí? Creo que es de las dos preguntas que tenemos. Y esa pregunta súper específica que nos la envía Camilo Peraza, y es: ¿cuáles fueron los retos y aprendizajes en materia de estructura de la nómina a nivel estratégico, táctico y operativo? Aquí el que quiera responderla, bienvenido, y para los participantes y asistentes nos pueden seguir dejando sus preguntas, y si quieren dirigírsela a alguien también nos puede poner allí el nombre a quien quiera hacerle la pregunta. Entonces sobre el tema de estructura de nómina, no sé quién se aventura a dar la respuesta o a dar pues sus apreciaciones. Estas no son verdades absolutas, son realmente percepciones y desde la experiencia que han tenido claramente en estos roles durante este tiempo y esta situación. Carlos, dale. Pues yo creo que en el tema de estructura de nómina, como decía María Patricia ahorita, para mí lo que tenemos que entender es que esto es una cosa coyuntural, y lo que debemos tratar es de mantener el equipo que en cierta manera ha tenido éxito antes de esto, y que estamos en un tema de una incertidumbre que debe ser temporal. Entonces, para mí en especial, la estrategia era mantener el equipo hasta cuanto pudiera mantenerlo sin afectar, digamos, el patrimonio de los socios. Entonces, digamos, y vuelvo y repito, no es un tema de, ya no podemos verlo es en cuánto vale la nómina sobre mis ingresos, sino es, debo mantener esta nómina hasta cuando esto pase. Esa es la parte personal. Súper. ¿Alguien más quiere complementarle a Carlos? Juan David. Yo diría que aquí hay, digamos que pues hay hay tres, digamos, vivencias de compañías. Están las compañías que les fue muy bien, unas que lograron, digamos, ras con ras pasar y sobrevivir, y hay compañías que les fue muy mal, y cada una pues va a tener una perspectiva de dirección muy diferente. Pero yo creo que no importa el modelo o la situación, lo principal en todo esto es transparencia y sobre todo generar equidad. No tuve que trabajar sobre este tema, pero sí vi muy de cerca un caso de una institución grande donde el esquema de reducción de costos empezó por la cabeza, y fue de los niveles más altos de la organización hasta llegar a un punto donde se estabilizó sin tocar a quienes son de menores ingresos o más vulnerables. La perspectiva a nivel interno de organización en su momento fue: si hay que hacer algún modelo de crisis, igual hay que devolver en el momento en que volvamos a estar en bonanza. Entonces, afortunadamente fue un momento de bonanza, y pues hubo la posibilidad de generar algún tipo digamos, de retribución de acuerdo pues a lo que decidió la junta directiva, pero en el fondo se trata es de tener transparencia y equidad y poder comunicar claramente cuál es la situación momento a momento, y eso también genera pertenencia. Sí, Dale, María Patricia. sí, definitivamente quien pensó que
iríamos a quedar o sea, de igual manera como antes. Estas cosas, todo cambió. El modelo cambió, la pandemia movió el piso y dejó a las empresas en un estatus en que hay que sobrevivir el día a día. Todo se vio afectado. Para nosotros, pues, nuestro modelo de prestación de servicios, pues tuvimos que primero pensar en evaluar persona por persona. Hicimos algunos cambios. A la fecha no hemos removido a nadie, pero sí logramos llegar con una concertación a un punto medio en donde hubiese un gana-gana para que la empresa pues se mantuviera, y eso pues lo hemos logrado, pero también estuviese todo el mundo en la misma barca. Entonces, el pensar que estamos viviendo como antes, ya no, ya definitivamente se ha cambiado y ciertamente esas estructuras que se movieron, muchas se mantendrán, de pronto con una pequeña variación, pero la pospandemia vino con muchos cambios, va a venir con muchos cambios. Súper, muchísimas gracias a los tres. Creo que Camilo se lleva algunas apreciaciones importantes frente a esta pregunta de la nómina. Les recordamos a todos los asistentes que esta es una invitación que hacemos desde el programa de alta gerencia internacional. Quienes estén interesados en ampliar la información o ya estén en proceso y quieran tener alguna indicación adicional, pues Daniela Barbosa, que se encuentra en el chat, está muy atenta a ustedes. Ya les va a dejar un mensaje para que también nos puedan dejar sus datos. Tengo otra pregunta muy interesante y es sobre el teletrabajo, pues que lo tenemos todos y seguimos y quién sabe hasta cuándo vamos a tener. Y la pregunta de Huidasa es, ¿cuáles fueron las experiencias buenas y malas con el teletrabajo o más bien con el trabajo en casa que generó y qué generó en la dinámica de la empresa? ¿Cuáles afectaciones positivas o negativas generó el trabajo en casa? ¿Quién quisiera compartirnos su experiencia en este tema? Mire que nosotros pues ya manejábamos el teletrabajo o trabajo en casa, o sea, para mejor llamarlo trabajo en casa desde antes pues, de la pandemia, y siempre tuvimos mucha confianza en ese tipo de trabajo. Gracias a Dios, pues es un modelo de trabajo que nos conviene de cierta manera a los asesores jurídicos. Asumiendo pues este teletrabajo ya formalmente, hemos tenido que decidir que la estructura física de la empresa va a cambiar para enfocarla de una manera más tecnológica, brindando mayores facilidades para reuniones de junta, para tener puestos multioperativos y seguir manteniendo ese personal, los abogados, desde sus casas, trabajando. O sea, nosotros por lo menos no tenemos ningún inconveniente que sigan trabajando desde su casa, pero sí proveer desde nuestra estructura física, la firma, todas las facilidades para que sea una alternancia entre un teletrabajo y un estudio y un trabajo en físico. Súper, María Patricia. Carlos o Juan David, ¿quieren complementar o comentar algo de este tema? Juan David, dale. En el 2021, en mi nuevo rol, en otra organización, pues en E2E, pues me encuentro con una organización que lleva 3 años en el tema de teletrabajo, de trabajo en casa, con una alternancia, digamos, balanceada, y en el momento en el que pues, la compañía está abocada a irse a la casa, se da un crecimiento importante. En este 2021 hemos tenido un crecimiento de equipo muy grande dentro de la organización, casi duplicando digamos, el equipo que había, y el tener un número importante de personas nuevas en la organización dentro del esquema de trabajo en casa genera nuevos retos, porque la construcción de cultura, la construcción de vínculos, la construcción de esta dinámica de grupo, de generar la empatía entre los diferentes miembros de la organización es aún más difícil. Hay
todo un ejercicio de endomarketing y es una campaña completa, digamos, que con foco dentro de la organización para mantener vigente la cultura, con estrategia de comunicación asociada, y también hay unas actividades lúdicas y actividades con propósito desarrolladas dentro de las horas hábiles. Y estoy hablando de actividades lúdicas, son, por ejemplo, un viernes a las 4 de la tarde, sesión de cocina. Un miércoles a las 9 de la mañana, yoga. Y el que quiere inscribirse para sus actividades y hace una hora de yoga dentro del contexto de la organización. Esto ha logrado, pues, ha generado un impacto positivo y genera en las personas nuevas ese efecto wow, el efecto wow que uno quiere tener de qué chévere estar acá, esto sí es tan bueno como lo pintan. Entonces, hay un balance muy interesante, pero el reto es muy grande y no se puede llegar a un 100% virtual porque es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande para las personas como tal. Yo creo que vamos a llegar a un punto de equilibrio donde pues hay un porcentaje del tiempo que las personas están trabajando en remoto y otras pues presenciales, siempre y cuando no se pierda de vista cómo es el entorno de trabajo de la persona, la ergonomía, el acompañamiento, no la exigencia, sino el acompañamiento, el poder ayudar y facilitar como organización que los espacios y los entornos de trabajo sean adecuados para que la persona no se sature también dentro de ese nuevo espacio que está desarrollando. Súper, Juan David. Y a los tres, de verdad, muchísimas gracias por atender a las preguntas pues, que teníamos preparadas, las que surgieron y también las que nuestros asistentes nos pusieron. Y solo para cerrar, una última pregunta relacionada con el programa de alta gerencia internacional, y es que cada uno nos pueda compartir o le pueda decir a ese directivo, a ese empresario, a ese gerente, a ese vicepresidente que nos está viendo en este momento, que nos está acompañando o que puede ver posteriormente esta grabación, y es: ¿por qué recomendarían hacer el programa de alta gerencia internacional? Y voy a empezar contigo, Carlos, luego María Patricia, y cerramos con una de nuestra imagen del programa con Juan David. Dale, Carlos. No, yo le recomendaría por dos razones esenciales. La primera es porque es un curso que lo actualiza uno en los conocimientos, en la parte, en lo que está hoy en gerenciar, lo que hay que implementar en la manera de gerenciar, pero lo más importante es en el liderazgo y que en el caso mío me dio esa sensibilidad de poder ser un gerente que va más allá de los números y va más enfocado también a las personas. Para mí esos fueron a grandes rasgos. Bueno, y un tercero que tengo que decirlo, y es que tuve la fortuna de poder compartir con empresarios, desde mi caso, y con gente corporativa, por decirlo de alguna forma, y me complementaron en esos conocimientos, esas vivencias, y cambiaron mi forma de gerenciar. Todos esos tres aspectos cambiaron de verdad mi forma de gerenciar. Muchas gracias, Carlos. María Patricia. Sí, no, Jaime, o sea, lo recomendaría totalmente. Para mí fue una gran oportunidad de verdad intercambiar experiencias con profesionales, tanto compañeros y profesores, pues muy capacitados, ¿no? Yo personalmente buscaba actualizar pues mi formación académica y pues deseaba encontrar la manera de complementar todas esas ideas que me retumbaban en la cabeza, las tenía sueltas y necesitaba estructurarlas bajo un esquema de una estrategia empresarial más sólido. Entonces se me presentó la oportunidad y yo dije, bueno, es el momento preciso. La parte de logística muy buena, la compañía de ese equipo humano, tanto de profesores como de compañeros, quienes hicimos una gran empatía. Importantísimo aprender de sus experiencias, conocer esas experiencias desde diferentes ángulos, o sea, diferentes frentes del sector industrial. Y bueno, ese viaje a España, al ESADE, fue generoso, muy generoso, porque de verdad vivenciamos todo lo que
en algún momento estábamos aprendiendo académicamente, allá fue el complemento perfecto. Entonces, el resultado, como se los dije en una ocasión, al principio, estructurar lo que ahora estábamos poniendo en práctica como empresa, el programa definitivamente me ayudó a mí personalmente a poderlo desarrollar. ¿Qué otras variables sí existen? Claro que sí, para eso está el dinamismo, pero definitivamente recomendado y de verdad muchísimas gracias. A ti, María Patricia. Juan David. Bueno, absolutamente sí, el tema de uno, pues a través, el perfil de personas, como bien lo dijo Carlos, de personas que están participando en el programa de alta gerencia, hace que sea absolutamente enriquecedor. Y tener la oportunidad de interactuar con verdaderos maestros, porque hay profesores, hay algunas personas que trascienden la talla de profesor y se pueden ver como maestros, o sea, y estoy hablando de varios de los que uno sale y dice, wow, ¿qué fue esto? Y poder discutir puntos, interactuar, ver los puntos de referencia de cada persona, cómo lo analizan, con los compañeros, hacer discusiones que siempre están enmarcadas dentro de, digamos, un entorno de debate de ideas y de puntos de vista que permite actuar de forma genuina. Entonces, el que no haya máscaras y el que todo el mundo se muestre como es y el que todo el mundo exponga sus experiencias y sus visiones, hace que sea absolutamente enriquecedor. Personas que han sido persistentes toda su vida y después de persistir muchas veces su compañía ya va caminando, los que están en un proceso de segunda generación de grupo empresarial, los que están dentro del entorno corporativo, todo eso genera un crisol que es impresionante, es increíble realmente. Muchísimas gracias, de verdad los tres, por esta recomendación y de verdad por sacar este espacio. Sé que estamos finalizando la jornada laboral y seguramente ya estamos cansados y de verdad gracias infinitas por haber aceptado esta invitación, por compartirnos sus experiencias, aprendizajes de este año de pandemia, desde ese rol gerencial y sobre todo personal, que fue un tema que estuvo presente de inicio a fin en esta conversación. Muchísimas gracias, Carlos, María Patricia y Juan David, por sacar este espacio y de verdad a todos los que se conectaron a los participantes y asistentes. Les recordamos que las inscripciones están abiertas aún. Iniciamos clases el próximo 21 de mayo. Ya estamos casi listos para arrancar. Tenemos un grupo que, como ustedes pueden ver, entre estos tres panelistas y egresados es el reflejo de la calidez humana, el nivel de profesionalismo, la experiencia que han tenido es el reflejo del grupo y de los grupos que se forman y que ingresan a alta gerencia. Así que todos bienvenidos. En el chat encuentran el link por si quieren más información. Igual Daniela está pendiente. Entonces, Juan David, María Patricia y Carlos, con este cierre, pues los despido, agradeciéndoles nuevamente por haber estado acá y espero que también haya sido igual de valioso como lo fue para nosotros este espacio. Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Jaime, y un saludo especial a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y una feliz noche, que descansen y espero que nos podamos ver en una próxima ocasión. Chao a todos. Gracias, Jaime, gracias, muy buenas. Buenas noches. La doble de Tocancipá a Bogotá, Carlos, antes de las 8 de la noche. Media horita. Espero que no me coma la... Hasta luego. Chao.